¿Qué tal? Buenas tardes, técnicamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de la parte de IA o quizás de lo que no se habla tanto de la parte de IA cuando empezamos a ver todo el landscape que tenemos de desafíos, como decía Andrés, con lo que es una implementación de IA, más en la parte on-prem si se quiere. Hay algunas cosas de las que se habla mucho y hay algunas de las que se habla quizás un poquito menos. Y es acá donde quiero empezar. Vamos a hacer un pequeño juego. Levanten la mano quienes usan LinkedIn, la red social. Algunos, bueno, bastante. ¿Cuántos vieron publicidades, cursos, diplomaturas, maestrías de inteligencia artificial? Me imagino que todos deben haber visto, o sea, ya levanta gente la mano, que hay una oferta muy grande en cuanto a lo que es la parte de inteligencia artificial. Ergo, una de las cosas que más me llamó la atención es que según el informe de IDC de este año 2025, y también se puede ver en el informe de Cisco, el IA Readiness, del 2025 también, la gran mayoría de los proyectos fallan. En este caso, el informe de IDC habla de un 88%. ¿Sí? Entonces, por un lado vemos que se habla mucho de IA, empezamos a ver que se habla mucho de proyectos, de soluciones que pueden dar, y sin embargo esos proyectos en su gran mayoría fallan o cuesta que eso se implemente. Entonces ahí es donde empieza a generarse una pequeña duda de qué es lo que pasa en el medio, entre que hay muchos expertos de IA, en que hay muchas ideas y que los proyectos no se terminan llevando a cabo. Y en base a eso, bueno, acá era una pequeña animación de ese 88%, que es un montón. La verdad, cuando uno lo pone a ver en términos generales, es la gran mayoría de estos proyectos falla. Y empezando a revisar un poquito cuáles son las causas por los cuales esos proyectos fracasan, si bien hay tanto IDC como Gartner, como Cisco, todos tienen como una lista de causas por las cuales esos proyectos de inteligencia artificial no se llevan adelante o no llegan a producción. Y esta es una pequeña lista, no está en orden, pero sí es un consenso entre todos los que hacen reportes de por qué los proyectos fallan. Muchos tienen que ver quizás con que no está bien definido cuál es el beneficio de la IA, cuál es el ROI, cómo se va a pagar, o lo que serían las políticas de data governance, ¿sí? Si tengo los datos para poder hacer andar, por ejemplo, un modelo de IA o cómo lo voy a utilizar. Y entre todos esas listas de desafíos, hoy la que me quería enfocar un poquitito es la parte que es infraestructura y costos. Porque creo que todo el mundo debe saber que usar la nube es algo que está bueno, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que pise justo una cinta en el medio del escenario? Y con zapatillas blancas encima, y la cinta es negra. Todos los que hayan usado nube pública saben que tiene muy buena flexibilidad, que puede escalar muy rápido, que tiene muchos beneficios, pero también saben que a fin de mes hay que pagar una factura, y ahí es donde quizás la estrategia terminó siendo una estrategia de nube híbrida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de infraestructura, tenemos que entender qué es lo que podemos usar quizás en nube y qué es lo que podemos usar on-prem. Y on-prem tiene un montón de desafíos que cuando nosotros quizás compramos o adquirimos cosas en la nube no los vemos. Entonces, ahí en eso es donde me quiero hacer un poquito el foco de esta presentación y más puntualmente enfoco en cómo hacer un sizing de memoria para un proyecto de IA y de cuántas GPUs necesito y qué es lo que termino necesitando para que esa infraestructura que voy a necesitar on-prem pueda funcionar correctamente y que pueda soportar todo lo que yo le voy a pedir en cuanto a infraestructura de IA. Acá, anecdóticamente, el equipo de este slide es un UCS, un 885A, así que ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero no quiero hacer mucho foco en el servidor, sino en la problemática per se. Entonces, bien, esto es lo más interesante de todo. Vamos a hacer otro juego. Levanten la mano quienes usan inteligencia artificial para cuestiones laborales. Bien, casi todos, ¿sí? Ahora, si lo extrapolamos esto a una empresa, podemos decir que la gran mayoría de mis usuarios van a usar algo de IA. Si yo les doy una herramienta, es muy probable que la usen. Todos sabemos que tiene beneficios, que acelera muchos tiempos y demás. Entonces, si voy a tener potencialmente una demanda infinita, voy a necesitar infraestructura infinita. Y sabemos que eso en la vida real no sucede. Y es aquí donde vamos a tener que empezar a tomar estos trade-offs o estas decisiones en cuanto a la parte de infraestructura, ¿sí? ¿Y por qué decimos que son trade-offs o como decisiones?
porque vamos a ver que ciertos tipos de modelos son fáciles de implementar y otros no tanto, y también va a depender un poco del uso que le estemos dando, ¿sí? Entonces, recordemos bien esta palabrita de trade-off, porque va a ser que después nosotros cuando tengamos que hacer el deploy, van a ser decisiones que nosotros vamos a tener que tomar para después obviamente ver cómo eso tiene impacto en la infraestructura. Acá puse un pequeño cálculo, no los voy a aburrir con toda la matemática, créanme que es un cálculo que está ok, está perfecto, hay un montón de datos bastante complejos, la gran mayoría sí son datos que vienen directamente como un modelo. El cálculo acá lo que intenta hacer es determinar cuánta memoria RAM o VRAM voy a necesitar de una GPU para correr un determinado modelo. ¿Sí? Y acá se puede ver que obviamente tiene un impacto bastante grande lo que es la parte de la precisión. ¿Sí? Sabemos que todos los modelos se miden por los billones de parámetros que tienen. Esos billones de parámetros, obviamente, hay que almacenarlos en memoria y hay distintas formas de almacenarlo en memoria. Podemos almacenarlo en ¿cómo se llama? En FP32, sí que son 4 bytes por cada uno de los pesos y demás. Entonces vemos que un modelo, en este caso de 8 billones de parámetros, que es un modelo relativamente chico, no es de los más chicos, que son de 3 billones de parámetros, ya solo consume casi 15 gigas para usarlo en FP16. Así que es como un estándar para lo que es inferencia, si se quiere. Ahora, ¿qué pasa? Después acá tenemos un cálculo de cuánto es el tamaño per se por token que vamos a usar en el caso de este LLM. Y después tenemos acá la parte de caché, que es la parte más interesante. Y este cálculo en sí está bien, está correcto. Ahora vemos dos cositas que a mí me llamaron mucho la atención. Por un lado, contexto y usuarios concurrentes. Usuarios concurrentes también se lo conoce como batch en algunos casos. Ahora, esos usuarios concurrentes y ese contexto no son fijos. Acá están puestos como fijos. Hablan de un contexto de 24. Pero cuando nosotros usamos IA, no necesariamente esos contextos son fijos, porque vamos a hacer un montón de cosas, vamos a tener memoria, charlas que se van a ir incrementando. Entonces lo que va a suceder es que tengo algo que ya no es fijo, sino que es una función. ¿Sí? En este caso, por darle la función X para todos los que hayan visto análisis matemático 1 en la infinidad de carreras que hay, saben que esto es un dolor de cabeza. Y saben también que los usuarios concurrentes ahora aparece una GDI, lo cual empieza a ser más complejo aún, porque yo tengo que ver la cantidad de usuarios que lo van a usar en la función que lo representa y el tipo de aplicación que estén usando. No es lo mismo escribirle al chat para preguntarle si mañana va a estar nublado, si mañana va a llover, o si tengo que actualizar una base RAG, ¿sí? Con no sé, documentos equivalentes a 500 páginas. No es lo mismo. Entonces, obviamente, cada uno de esos va a tener un impacto distinto en lo que va a ser la memoria, ¿sí? Siendo un poquito para adelante, llegamos a una formulita mágica del modelo el tamaño del modelo que vamos a estar usando, el tamaño por token y después dos funciones. Ahora, lo que vamos a ver es que las primeras dos, ¿sí? Van a ser dos componentes que van a ser fijos, porque el modelo tiene una cantidad de parámetros y eso no lo voy a poder cambiar. Y, bueno, acá dependiendo los modelos, Llama o los GPT, sí que estos son también abiertos. En este caso son todos LLM, pero también podría haber modelos para visión por computadoras, modelos para predicción de datos no estructurados, etc. Entonces, vamos a ver que estas primeras dos partes son fijas. Por ende, yo por ya cargar los modelos en RAM, voy a tener un consumo que va a ser fijo, ¿sí? De toda la parte del deploy. Y después voy a tener la variabilidad, ¿sí? Ahí estamos. Que son la f de x, que sería qué es lo que están haciendo, y la g, que es la cantidad de usuarios que van a estar haciendo. Quizás hay algunas implementaciones, por ejemplo, si quiero predecir algún dato, sí, eso puede hacer, y si el volumen y la entrada de datos es constante o siempre tienen la misma forma, posiblemente el consumo sea más plano y no sea una función. O lo mismo para visión por computadoras. Si la resolución de las imágenes que voy a analizar es siempre la misma y la complejidad de una cámara ya se sabe cuál es, pues enfoca siempre al mismo lugar, posiblemente el consumo tiende a ser un poquito más constante, no significa que lo sea, pero vamos a tener este desafío entre una parte fija y una parte variable, ¿sí? Acá, fíjense que también el Deep Research es una función que quizás muchos la conozcan del lado de ChatGPT, donde una vez se le tira una problemática y dice, hacemos una investigación. Y quizás eso tarda, no sé, 12, 15, 20 minutos en darte una respuesta.
esos 12 o 15 minutos, imagínense que son recursos que van a estar casi consumiendo ¿cómo se llama? A máxima capacidad, salvo que estén capeados. Y por otro lado también, toda la parte de RAG, si yo voy a tener bases de datos vectoriales, si voy a estar subiendo documentos o no, que depende del uso, depende del usuario, también eso va a hacer que el consumo se dispare. Bien, acá ya, después de pasar, ahora esto es lo que estamos viendo, esta función aplica si, solo si, corro un solo modelo, un solo LLM. Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Y es que voy a usar muchos modelos. Quizás para distintos propósitos, quizás para distintas aplicaciones, para distintas áreas. ¿Sí? Entonces, lo que va a terminar pasando es que voy a tener múltiples funciones, ¿sí? Porque no todas las aplicaciones de IA van a consumir lo mismo. Obviamente, la variabilidad de los usuarios también cambia. Y eso, obviamente, me da un total de memoria RAM. Y ese total de memoria RAM es lo que voy a necesitar en mi on-prem. ¿Sí? Dato importante, este cálculo que estamos viendo acá no está contemplando un N+1, una alta disponibilidad, un por las dudas, un porcentaje de crecimiento. ¿Sí? Eso simplemente es un cálculo duro. Ahora, ¿qué pasa? Acá hacemos un pequeño ejemplo con 4 modelos. Si más o menos se acuerdan del slide donde estaba todo el cálculo, en FP16, que es la precisión que vamos a aplicar al modelo, más o menos son 16 bits, por ende son 2 bytes, son 2 por la cantidad de parámetros que tenga el modelo. Si uso, por ejemplo, un modelo de 3 billones de parámetros, necesito al menos 6 GB de RAM para que ese modelo esté corriendo en RAM y así sucesivamente. Ahora, esta cuenta sencilla, que si quieren es por 2, termina dando para estos 4 modelos 342 GB de RAM. Que si lo leemos así suelto, quizás no parece tanto, pero a nivel de arquitectura, las GPUs siempre están limitadas en cantidad de memoria RAM. Y ahora vamos a ver una pequeña tablita donde estos 300 GB hasta es complejo de manejarlo, si se quiere. Recuerden que este cálculo es solo de la parte fija. Hago que los modelos estén up and running. Después me falta todo el tema de consumo. Es algo que sean muchos usuarios aún usando poniendo hola. ¿Sí? Bien. Acá puse 4 de las GPU, nivel Enterprise si se quiere, de las más conocidas, la L40, la H100, H200 y la RTX Pro 6000. Fíjense que la GPU más grande, que es la H200, en este caso tiene 140 GB de RAM, nada más. ¿Sí? Entonces, haciendo un modelo básico, 4 modelos de una cantidad de parámetros promedios, algunos modelos más grandes, pues si voy a tener por ejemplo, un chatbot, ¿sí? Que quiero darle a mis clientes, el modelo debería poder interpretar y tener más parámetros para poder interpretar mejor el mensaje y dar una mejor respuesta, que quizás un modelo pequeño que puedo usar para algo muy específico, o quizás esos modelos muy pequeños los puedo hacer un fine-tuning para que me solucionen algo puntual y dejarlo solo para eso. Pero fíjense que, de vuelta, la GPU más grande tiene 140 GB. Entonces digo, bueno, ok, necesito más de una GPU. Si necesito más de una GPU, ahí es donde se empieza a poner interesante cómo vamos a implementar esto en la vida real. ¿Sí? Bien, ¿y por qué hablaba de trade-off? Y acá traje algunos de los puntos de los desafíos que tiene implementar un clúster de GPUs. Por un lado vamos a tener lo que es la parte de ancho de banda, que eso lo dejamos en un costadito, que también habla del tiempo de respuesta que vamos a tener, la memoria RAM de la GPU, ese creo que es uno de los grandes desafíos. La precisión. La precisión es un parámetro determinante en la cantidad ni en el consumo en memoria, pero trade-off, porque cuanto más bajo la precisión, menos preciso es el modelo. Entonces ahí es donde tengo que jugar a cómo bajo la precisión para hacer más chica la infraestructura, ¿sí? Y a cambio de esa pequeña precisión. Obviamente, si tengo que hacer un entrenamiento aerodinámico, un entrenamiento físico, entender cómo se va a comportar un cierto material en un fluido, ahí en esos casos de uso posiblemente no baje precisión, ¿sí? Y lo tenga que llevar al máximo a FP32. O mismo si quiero dar respuestas sencillas sobre alguna problemática puntual o sobre algún documento, quizás sí puedo bajarle la precisión, ¿sí? Entonces, esa es la precisión, es uno de los trade-offs más importantes que voy a
que voy a tener. Los contextos, porque los contextos son variables. Imagínense una conversación que arranca de cero y que uno va preguntando, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y todo eso es memoria. Entonces, cada vez que yo accedo a llegar al modelo y mandarle la pregunta, también le tengo que mandar todo lo que es la parte de la memoria para que tenga obviamente todo el contexto. Y es ahí donde esos contextos se pueden volver complejos. ¿Alguno estuvo trabajando con la API de OpenAI, de Gemini o de Claude o algo así? Bien, algunos levantaron la mano. ¿Alguna vez hitearon la cantidad máxima de tokens por llamadas? Sí. Entonces, ¿qué significa? El contexto es enorme. Entonces, dependiendo de la aplicación, ese contexto puede ser tan chico o tan grande como lo que pueda haber. El batch o la cantidad de usuarios concurrentes, eso también va a ser parte de los factores determinantes. ¿Cuántos usuarios al mismo tiempo van a estar consumiendo? Y después tenemos dos cuestiones de power and cooling. Así que acá es donde... primero en la parte de precisión, esto ya lo expliqué, esta es una pequeña representación de cómo funcionan las precisiones en los modelos de inteligencia artificial. Obviamente, mayor precisión al modelo va a ser mucho más accurate. Accurate es... preciso no. Sí, acertado. Sí, pues, precisión o sea, el precision y el accuracy son dos cosas que son... Exactitud, ahí está. Son dos cosas distintas, o por lo menos en los modelos de IA. Entonces, cuanto más bajemos la precisión, obviamente tenemos hasta un 4x, poquito menos de un 4x en reducción de memoria RAM, ¿sí? Lo cual no es para nada malo. Y también piensen que esto también debería ir al Edge, ¿sí? O sea, correr en un dispositivo móvil o a correr en un dispositivo IoT, y ahí sí voy a estar bastante restringido en memoria. De hecho, acá esto es un paper de NVIDIA de este año donde sacó una precisión que se llama NBFP4, donde garantiza cierta accuracy, pero de low precision, ¿sí? Para inferencia, lo cual esto también reduce mucho la memoria. Y después quería ir a la parte Power and Cooling, porque es algo que parece trivial, pero no lo es. Y que en este caso, el 885A con las 8 GPUs H200 llega a consumir hasta 12.5 kVA en 7 unidades de rack. Lo cual esto sí es como un montón de energía en muy poco espacio, ¿sí? Obviamente toda esa energía también disipa mucho calor, y esas son dos consideraciones que hay que tener en cuanto a este tipo de equipamientos. Y ahí lo tenemos al Doc Brown agarrándose la cabeza, porque hay que preguntarse si todos los racks, todas las PDU soportan este tipo de carga, ¿sí? Bien. Y después, yendo para el lado, hasta ahora hablamos algo genérico de la parte de GPUs, de la parte de cooling, y la pregunta es, ¿qué pasa a nivel de red? Sí, que también se habla de que se necesita, o la red para hacer transporte de IA tiene que tener ciertas características, y es de verdad. Si no es una red cualquiera, no es una red que podamos hablar de 10 GB, ¿sí? Entonces tiene muchas implicancias, porque cuando tengo que armar clúster y los clústeres empiezan a tener que comunicarse entre ellos de GPU a GPU, de memoria a memoria, empieza a ser bastante desafiante, ¿sí? ¿Y por qué puse el trade-off y lo taché? Porque esto es mandatorio. Si yo quiero armar un clúster y no le doy el soporte de red necesario, obviamente después el clúster va a fallar. Hasta incluso hay un modelo, si es que propones el modelo de Riel para la interconectividad de todas las GPUs, para tener una latencia determinística entre GPUs y que yo no tenga distinto tipo de latencias dentro de una misma infraestructura o de un mismo clúster, ¿sí? Obviamente después se va a ver a las 2 de la tarde, o 2 y un poquito más, porque creo que estamos un poquito demorados, va a haber una charla en el piso 5, en la sala Pacará, donde se va a tocar también un poquitito este tema y de la conectividad de red que vamos a necesitar para mover las GPUs. Y de hecho acá puse también, irónicamente, fíjense que el 885 viene con 8 puertos de 400 GB, ¿sí? Y yo, si quiero poner más de uno de estos bichos, o mismo para que este funcione, tengo 8 puertos de 400 GB para lo que es este-oeste, ¿sí? Y después tengo norte-sur en 2x200 y 2 puertos de 10 GB, la verdad, por las dudas casi. Pero fíjense que hay desafíos en cuanto a la parte de red. En esta foto estamos viendo creo que dos de las soluciones, a mi criterio,
de las más interesantes para hacer los despliegues de IA, que son el Cisco el UCS 885A y el UCSX a nivel de Blade. Creo que está mal la foto, pues son más o menos el mismo. Eso fue un pequeño error mío, perdón. Pero son dos de las arquitecturas a nivel Enterprise de las más interesantes. ¿Por qué? Porque me van a permitir escalar. El 885, si bien viene en un formato fijo, ¿sí? También tenemos el 845, que es así, me permite ir escalando, y el UCSX es un servidor de tipo Blade, ¿sí? Que yo voy a poder, obviamente, después escalarlo a medida que vaya creciendo, que las necesidades cambian. Y así como esos eran representativos para el segmento Enterprise, para poner un data center, también está el UCS, el 9305, el XC, que tiene hasta 5 slots para poner servidores, ¿sí? Con un slot PCI Express para también poner GPUs y tratar de llevar la inteligencia artificial un poco más al edge. De vuelta, por esos trade-offs que vamos a tener, que no necesitamos, no vamos a necesitar una gran infraestructura que esté únicamente en un solo lado, sino que vamos a tener que distribuirla un poquitito más. Y acá, volviendo un poquitito al principio de la presentación, y entender un poquitito a este gap, qué es lo que vamos a hacer con este gap, y un poquito es cómo podemos hacer para cerrarlo. Y es acá donde creo que nosotros entramos en juego, porque creo que desde BBC está la determinación para poder desarrollar el equipo que empiece a cerrar esos gaps. Sí, que empiece a entender la inteligencia artificial, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel de ciencia. Recordemos que la inteligencia artificial es una ciencia, y por eso es que estamos en contacto con nuestros clientes, escuchándolos y tratando de capacitarnos al máximo para poder cerrar esos gaps. Y cuando tengamos que hacer un sizing y tengamos que tomar las decisiones sobre qué infraestructura adquirir en cuanto a lo que va a ser la parte de cómputo, lo que va a ser la parte de GPUs o mismo la parte de networking, sepamos que eso va a estar ok y que no vamos a tener problemas por eso, y que hay muchas otras cuestiones que sí también tenemos que adresar. Hasta acá llega mi presentación. Muchas gracias a todos por haberme escuchado un ratito. Gracias. Muchas gracias.